ponencia de hoy, la conferencia se llama Recursividad entre la transrealidad, transculturalidad, transhumanismo y transsubjetividad. Antes de entrar en las categorías, voy a hacer un marco, ¿no? Un marco general de las epistemologías, de la cual también está la transdisciplinariedad, para hacer una articulación de 4 tipos de epistemologías que creo que es muy importante colocar en la vanguardia de la reflexión en el siglo XXI. Entonces, antes de eso, creo que dentro de la perspectiva de esas nuevas epistemologías, nosotros tenemos un continuo que yo ya usé en otras conferencias, en otras ponencias, el continuo que es razón-emoción, y en otras conferencias uso música, y ahora voy a usar esa maravilla que es el eucalipto arcoíris, que muchos de mis amigos y compañeros de los grupos conocen. No sé si todos lo conocen, ¿no? Algunos creo que no lo conocen. Es una maravilla de la naturaleza que se llama eucalipto arcoíris, y hay montañas arcoíris y pájaros y todo eso, y hasta alacranes arcoíris, arañas arcoíris. Muy interesante. Ese árbol arcoíris es un elemento especial de la naturaleza, con lo cual uno puede conectarse a partir de más allá de la razón con la emoción, ¿no? Ahí está, mira. Ustedes después de esa ponencia, de esa charla, pueden buscar en Google toda la historia del eucalipto arcoíris. Ahí está otra imagen. Hay unas 100 más, pero ahorita no podemos parar en eso, ¿no? Pero esa es la entrada visual, cromática del arcoíris a la ponencia. Los núcleos analíticos son las epistemologías de vanguardia. Yo hice el PowerPoint todo con el fondo de espiral, que es la figura geométrica que da cuenta de la lógica compleja, de la lógica transdisciplinaria, la espiral que tiene que ver con la proporción áurea, con el número phi, ¿no? Y en ese sentido es la postura incluso del bucle, ¿no? De la complejidad, de la transdisciplinariedad. Entonces todo el fondo es varios tipos de espirales. Aquí es una espiral de un ¿cómo se llama? Caracol fosilizado. Las epistemologías entonces de vanguardia, los modelos transdisciplinarios, las categorías transdisciplinares que planteamos las 4, ¿no? Al inicio, la transdisciplinariedad y los desafíos del mundo contemporáneo. En las epistemologías de vanguardia tenemos las 4 que ya algunas veces ya hemos colocado: la epistemología de la complejidad, la epistemología de la transdisciplinaridad, la epistemología de la decolonialidad, la epistemología del sur. Las 4 epistemologías observan planteamientos críticos frente a las hegemónicas y presentan las siguientes características. Pero antes de plantear las características, es importante reconocer que hay una complementariedad entre la epistemología de la complejidad y la epistemología de la transdisciplinaridad. Una complementariedad que hacemos de una relación recursiva en Edgar Morin de la complejidad a la transdisciplinariedad, y de Basarab Nicolescu de la transdisciplinariedad a la complejidad. Quiere decir que son movimientos de ida y vuelta, yo diría recursivos, en donde los matices de la complejidad y de la transdisciplinariedad se complementan, ¿no? No son opuestos. Es una posición que creemos que es una posición importante dentro de la misma posición, de la misma postura epistemológica de las 4 tendencias epistemológicas del siglo XXI, que empezaron, por supuesto, en el siglo XX, al final del siglo XX, y que tiene pertinencia porque es importante un diálogo entre ellas. Un diálogo que a veces está explícito y a veces queda implícito, ¿no? Entonces, de la complejidad a la transdisciplinaridad, y complementar con las 2 epistemologías que también tienen un diálogo muy fructífero, que es la epistemología de la decolonialidad, con Grossfogel, Silvia Kushkanki, Santiago de Castro y otros más, junto con la epistemología del sur de Boaventura de Souza. Entonces, esas epistemologías abren caminos y escenarios que la humanidad, ¿no? Y los investigadores y toda la gente que quiere
y las personas que quieren conocer o trabajar sobre los fenómenos que pasan en ese mundo, en esa historia, en esa humanidad, deben conocer. Entonces, las 4 epistemologías emergentes que colocamos tienen algunas características como asumen la necesidad de reconocer todos los procesos cognitivos que se desarrollan en todas las culturas y no solo los de Occidente. Se sitúan en la vanguardia porque aceptan varios tipos de conocimientos, no solo el racional, sino también el emocional, el intuitivo, el práctico y el artístico. Propone escenarios distintos relacionados a un pensamiento crítico en donde se defiende la igualdad de todos los seres humanos, de todas las culturas, y propone abrir caminos para superar todo tipo de dominación y de justicia. Coloca la dimensión ética como fundamental para lograr superar los obstáculos y las contradicciones de la humanidad. Está difícil eso, ¿no? Pero bueno, los caminos están abiertos, ¿no? Y abren caminos de convergencia y de diálogo entre múltiples dimensiones de la complejidad humana. Esas más o menos comparten, como decimos, son caminos que van paralelos y se van cruzando, ¿no? Eso es lo interesante de las 4 epistemologías que hemos colocado. Y de cada epistemología vamos a comentar un poco como antesala para trabajar después las 4 categorías que aparecen en algunos otros textos, pero que en Basarab y Nicolescu encontramos los desarrollos más sistémicos y más sistemáticos y más completos. Está la epistemología de la complejidad, primero, ¿no? Tenemos algunas premisas que vamos a colocar, son pocas premisas, hay muchas otras en los 6 tomos del método de Morin, ¿no? Y de tantos otros libros que tiene ese gran epistemólogo y filósofo. En primer lugar, es la incertidumbre, lo impredecible y lo imprevisible, que viene de Prigogine, que son perspectivas justamente contra la certeza de la ciencia clásica, y donde se plantea que entonces dentro de la producción científica de conocimiento no es la certeza lo que impera, sino que lo que está ahora es justamente la teoría de la incertidumbre, de lo impredecible, de lo imprevisible, que viene de la química de Prigogine y de las ciencias naturales. Después, los 3 principios que plantea Edgar Morin es lo dialógico, lo recursivo y lo hologramático, que después podremos trabajar un poco si hay tiempo. Y también la tercera premisa importante, la relación recursiva de entropía y negentropía, que implicaría entropía el desorden, la negentropía el orden y la organización. Esas son relaciones recursivas que están en todos los fenómenos, en todos los sistemas, ¿no? Y una premisa fundamental e importante de la complejidad, que es lo contradictorio. Como premisa fundamental en todos los fenómenos está lo antagónico y lo complementario al mismo tiempo. Para entender eso, tenemos que salir de la lógica del pensamiento occidental e ir a otras lógicas, ¿no? La lógica de lo complejo, que es la lógica contradictoria, la lógica de la incertidumbre, la lógica de no binaria, ¿no? Recursiva, hologramática, otro tipo de lógicas muy diferentes de la lógica clásica, que podemos encontrar cuando entramos en el campo de lectura de esta epistemología. Después, la epistemología de la transdisciplinaridad de Basarab y Nicolescu, pero no solo de él, sino que la transdisciplinaridad ha aparecido en textos desde el primer Congreso de Transdisciplinaridad, en la Carta de Transdisciplinaridad del Convento de Arábida, donde estuvo María, ¿no? y otros como 60 personas. Después apareció también, entonces quedó más sistematizada esa propuesta en el Manifiesto de la Transdisciplinaridad de 1996, y sigue con varios artículos, ¿no? En 2005 sale también la conferencia de Basarab y Nicolescu y otros artículos, muchos que aparecieron sobre la transdisciplinaridad en la educación, en el arte, en relación a la religión, en relación a la física cuántica, que es la base para Basarab y Nicolescu. Entonces, las 4 premisas que yo coloco, que no son las únicas, por supuesto. La primera son
los niveles de realidad del objeto, en donde estarían las dimensiones global, regional, nacional, local, la dimensión macro y lo micro, del macrocosmo al microcosmo, de la macrofísica a la microfísica, de la física cuántica. Están los niveles de realidad del sujeto, las distintas formas de percepción que se configuran en la subjetividad y la transdimensionalidad del sujeto. Y la relación importantísima que Descartes había separado, y que es la posición cartesiana que quedó hasta mediados del siglo XX, de la relación sujeto-objeto recursiva, en donde todo subjetivo es objetivo y viceversa. Y el sujeto transdimensional, contradictorio y movimientos recursivos, como vamos a tratar en uno de los últimos puntos. Después tenemos la epistemología de la decolonialidad y epistemología del sur, que no tienen el mismo origen, ya que la epistemología de la decolonialidad aparece con Grossfogel en Colombia, Ecuador, Perú, Bolívia, Quijano en Perú, en Bolívia com outros, em México também com Dussel e outros, Mignolo. Há vários que trabalham na decolonialidade em termos de América, e a epistemologia do Sul aparece com Boaventura de Souza em Portugal, e o importante dessas duas epistemologias é que de alguma maneira estão em diálogo, já se han unido, os caminhos convergem, e essas duas epistemologias complementam alguns pontos que não estavam nas outras epistemologias. E nesse sentido é que quando uno hace a proposta de uma investigação, nós planteamos a necessidade de fazer um recorrido entre as quatro epistemologias, não? Buscando nas quatro epistemologias os caminhos e as propostas que podem dar, não? Para a investigação, e para a investigação-ação, e para a investigação não só em termos acadêmicos, sino sempre, como decimos, na investigação de problemáticas importantes para a humanidade, e para o planeta, e para todos os seres humanos. Então, as características algumas de todas as epistemologias, cada uma seria um semestre, por lo menos, de trabalho. Vamos a dar em essa ponência, em essa charla, alguns aspectos que seria, as duas se articulam com matizes distintos, não? E caminhos que têm matizes um pouco distintos, mas são convergentes também. Epistemologias que complementam as outras duas em aspectos que não tinham considerado, e existe a proposta porque aparecem duas categorias. Em alguns, como Mignolo e outros, aparece a categoria de descolonialização ou descolonialidade, não? Quando nós pensamos que dentro da posição entre descolonialização ou decolonialidade, creio que a categoria que não sei, me gusta mais é a decolonialidade, e decolonialidade em quatro vectores: a decolonialidade do ser, do saber, do hacer e do poder, com implicações em processos muito complexos e transdisciplinários de resistência e de reexistência que planteia Albán de Colômbia, não? Albán, não me acordo do seu outro nome peruano, de Colômbia, que habla da reexistência e da resistência. E as duas supõem a recuperação, conservação e luta por la memória da cultura e por la memória histórica ancestrales. Então, esse diálogo é muito importante em esse bloque de epistemologias de vanguardia, que creio que abre os caminhos, de alguma maneira, contra as epistemologias hegemônicas, mas não quero dizer que as epistemologias hegemônicas quedam fora, porque o princípio dialógico é um princípio que cruza todas essas epistemologias e nos hace ser respetuosos também com as outras, não? Não podemos dizer que todo o outro se vá para fora, não se vá para fora, sino que o que planteamos é que devem ser filtrados por esses quatro bloques epistemológicos. Segundo ponto, vamos quedar menos nesse segundo ponto, seria como construir modelos transdisciplinários. E vamos quedar pouco nesse ponto, senão não nos daria tempo. Pois. A construção de modelos operativos transdisciplinários estabelece
las siguientes necesidades. Primero, la ruptura de las fronteras entre las ciencias sociales. Pierde pertinencia las separaciones tajantes entre la antropología, la historia, la sociología, la política, entre otras disciplinas. La ruptura de las fronteras entre las ciencias naturales. Las fronteras entre la física, la química, la biología, la genética, entre otras, ya no se pueden sostener. La ruptura epistemológica, y esa sí es la que estamos llamados a enfrentar y a aprender en un proceso largo, ¿no? Que ya está siendo caminado, que es la ruptura entre las ciencias naturales en recursividad con las ciencias sociales humanas, en recursividad con las ciencias exactas y en recursividad con las ciencias artísticas, lo que implica un desafío importante para repensar el conocimiento desde un continuum complejo. Essas rupturas epistemológicas são necessárias para lograr conhecimentos transdisciplinares e enfrentar os problemas do mundo, da humanidade no século XXI. Esse modelo que hicimos, transdisciplinar operativo do livro Debate, Ciência e Rectoria, que nós hicimos, tem 5 ejes teórico-metodológicos e analíticos dentro de cada um, em rutas analíticas que não podemos parar agora, mas depois podemos compartilhar. Vocês terão gravado isso no YouTube, não? E aqui é interessante dar exemplo para vocês de algo que a vezes não me dá tempo a fazer, mas agora hoje quis fazer, que é por que falamos de contínuo de essas ciências, não? De las ciências naturais ou ciências sociais, ciências exatas e ciências artísticas. Por que hacemos... ¿Cuál es la base de ese continuo? La base del continuo viene de las ciencias naturales, cuando se plantea, por ejemplo, que se plantea desde la física cuántica, la química y la biología mismo, Maturana y Varela, ¿no? Plantean la idea de que en términos biológicos el ADN está en todo ser vivo, y ese ADN que tiene un movimiento de espiral, por eso que nosotros colocamos a espiral como no solo una figura geométrica, sino una figura de conformación de la materia viva, ¿no? Que está en el ADN, que tiene un doble espiral. Aquí lo interesante es ver cómo es que ese ADN que está en toda la materia viva se reproduce de las flores, entre las flores y los humanos. Entonces, flores humanas, humanos em flores, não? Então, podemos ver esses 2 tipos de orquídea, e há outros exemplos que vocês seguro han visto, como as orquídeas adquirem formas humanas. Porque vocês podem dizer, isso é um problema do imaginário. Bueno, pues pode ser imaginário, mas também tenho para dizer a vocês que entre nós que estamos em Ocidente, aí está do lado esquerdo um ser masculino e do lado direito uma figura feminina, uma bailarina. Entonces, esa relación de continuo que el ADN logra reproducir en las flores, esa forma que está en los humanos, es muy interesante. Ese continuo de la naturaleza con la naturaleza del ser vivo, en donde están las piedras, están las plantas, están los minerales, está el ser humano. Y el poshumano, que después vamos a hablar un poquito. Y la otra continuidad también está... Também esse contínuo do ADN do ser vivo também está entre os animais e as flores. Por exemplo, essa orquídea é uma orquídea de Brasil, não porque sou brasileña, mas bueno, também porque sou brasileña e porque é uma maravilha, uma orquídea que parece um pájaro. É um pájaro, é uma flor pájaro. Então, esse contínuo também está nas flores. E do lado direito, temos na orquídea uns patos que são uma orquídea pato, não? Essa é a forma de orquídea que dá a base epistemológica do ADN presente em essas formas da natureza e a natureza humana, da natureza natural, a natureza humana, que me parece um elemento maravilhoso. Terceiro ponto, bom, aí vamos parar mais, detenermos mais, são as categorias transdisciplinárias que vamos trabalhar. A construção de categorias transdisciplinárias implica integrar várias premissas de distintos campos cognitivos, produzindo uma convergência importante para explicar e entender os processos
sociohistórico-culturales, políticos, artísticos, naturales e espirituales. Na transdisciplinaridade, existem várias categorias de grande alcance analítico e vamos destacar 4 que vamos a trabalhar mais ou menos aqui na ponência, que seria a transrealidade, a transculturalidade, o transhumanismo e pós-humanismo e a transsubjetividade. Em essas 3 categorias, nessas 4 categorias, ou 5, bueno, com o transhumanismo e pós-humanismo, vamos detener-nos um pouco para ver como estão essas categorias e como se podem ser operativas para enfrentar os problemas que tem a humanidade atualmente, não? Com a pandemia e com todos os vírus que podem seguir vindo, e está pronosticado que seguirão vindo vírus por o desequilíbrio da biodiversidade e a destruição da biodiversidade. Então, paramos na transrealidade. Por que salimos da realidade à transrealidade? Não? E que implica isso? Implica considerar a conjunção de los níveis de realidade do sujeito transdisciplinário e do objeto transdisciplinário. Basarab Nicolescu tem o modelo que eu não puse aqui, é o modelo que muitos já conhecem, de los 2 óvalos, onde ele põe um óvalo do lado esquerdo do sujeito, com níveis de realidade, e do lado direito do objeto. E os dois óvulos se contactam, não? Tem conexão, e aí ele vai colocando os níveis de realidade do sujeito e do objeto, que já vimos de alguma maneira, do sujeito em relação aos níveis de percepção e do objeto em relação ao global, local, regional, no macro e no micro, enfim, vários níveis de realidade que estão nesse óvalo muito bem desenhado nas ponências de Basarab Nicolescu. Então, a transrealidade tem que ver com essa relação de los 2 óvalos, não? Então, está os níveis de realidade subjetivos, que são processos de percepção, e os níveis de realidade objetivos, que se movem solo com o terceiro incluído, que vem da física, do Pascal, da física quântica, e a integração do terceiro oculto. E são categorias, essas três categorias, níveis de realidade, terceiro incluído e terceiro oculto, são um dos pilares fundamentais da transdisciplinaridade, não? E nesse sentido, a relação sujeito recursivo objeto deve ser pensada na transrealidade e não na realidade, não? Porque a categoria de transrealidade, segundo tenho entendido, é trabalhada fundamentalmente por Basarab Nicolescu a partir dos níveis de realidade, porque em termos generais, o que vemos é que as tendências epistemológicas trabalham a relação realidade-pensamento, não? E essa relação realidade-pensamento é uma relação bastante complexa também para todos os tipos de tendência epistemológica que trabalham como captar a realidade. Sem dúvida, um planteamento bastante complexo ao sair da categoria de realidade para a transrealidade. Categoria de grande valor heurístico e que alcança outros horizontes quando a ligamos ao ciberespaço-tempo que vamos fazer agora, não? Que temos que dar um salto da transrealidade em termos que estão trabalhados em vários níveis, à transrealidade do ciberespaço-tempo que trabalha também Nicolescu. O set, que é o ciberespaço-tempo, é natural porque está no mundo quântico, processos quânticos que estão na natureza. O set é também artificial ao mesmo tempo, porque utiliza linguagem artificial e resulta de uma tecnologia sofisticada desenvolvida por o ser humano. O natural e o artificial ao mesmo tempo produzem uma interface constitutiva de ser humano com o computador e de ser humano com a natureza. Isso é muito importante. E quarto, a existência da realidade material imaginária versus a realidade virtual, a hiperrealidade que domina o mundo contemporâneo com consequências positivas e negativas, que é o que ha trabalhado muito bem Baudrillard, não? Cultura e simulacro. A transrealidade e o ciberespaço continuamos
es producción de un espejo que se revela entre los procesos cuánticos del cerebro humano y los del ciberespacio-tiempo. Nacimiento histórico del primer tipo de interacción ternaria de la física cuántica, lo infinitamente pequeño, el quantum, lo infinitamente grande, de lo macro a lo micro, y lo infinitamente consciente. Y yo diría también que había que hacer una ampliación de lo infinitamente inconsciente, ¿no? Porque en general en el sujeto vamos a ver que una gran dimensión que tenemos somos más inconscientes que conscientes, pero después vamos a ver. Sexto, la causalidad en el ciberespacio-tiempo es una causalidad abierta en bucle que reacciona a la interfase hombre-computador. El ser humano descubre en sí mismo un nuevo nivel de percepción gracias a su interacción con el computador, y el computador afina sus potencialidades por medio de la interacción con el ser humano. Por supuesto que después vamos a ver la robótica y todo eso, y la inteligencia artificial. Por supuesto que están diciendo que la inteligencia artificial va a superar al ser humano, y todavía creo que es imposible eso, ¿no? Tiene grandes posibilidades la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo estaba comentando con Rafael la revolución última de lo digital, que es la revolución del 5G, que China ya ganó de Estados Unidos, y esa guerra digital ya ganó China con el 5G, implicaría movimientos muy diferentes en velocidad, en memoria, en interacción con el ser humano, y varios elementos de futuro que ya es presente, ¿no? De futuro que ya es presente, que lo que trabaja, por ejemplo, Oscar Tervinho, que es cineficción de la utopía y de la distopía, está trabajando eso en relación a lo digital, ¿no? A los robots, a los androides. Y todo eso se proyecta en otros procesos, como es justamente lo que planteamos, que era una ampliación, que es la transculturalidad digital, que es un elemento, una dimensión muy importante que estamos viviendo ahora con la pandemia, ¿no? Por ejemplo, ahora todo está ultra bloqueado y ultra usado, porque todo se hace por digital, todo. Todas las actividades, la mayoría de las actividades o están paradas o un gran porcentaje es digital. La segunda categoría importante es la categoría de transculturalidad. Aquí hay que parar un momento para hacer un comentario sobre el perfil trans, que yo ya he hecho algunas veces, pero que es bueno siempre recordar, que el cambio de perfil de inter a trans no es solo un cambio formal, sino que es un cambio cualitativo, ¿no? ¿Qué quiere decir ese cambio cualitativo? Quiere decir que, por ejemplo, de la interculturalidad a la transculturalidad hay un salto cualitativo. Entonces, lo que mucha gente usa y conoce es la interculturalidad, que ya tiene más de 40 años trabajada, y que sería la relación entre culturas. Pero la transculturalidad tiene otros alcances, porque la transculturalidad está dentro del marco epistemológico de la transdisciplinaridad. Y eso implica tener otras premisas diferentes de la interculturalidad. De igual manera, cuando uno habla intersubjetividad a transsubjetividad, también el salto es cualitativo, no es solo un cambio de prefijo, ¿no? Entonces, mucha gente dice que es lo mismo, no es lo mismo, porque la intersubjetividad llega a un límite, tiene límites diferentes de la transsubjetividad, que implica modos cualitativamente diferentes para pensar los procesos transsubjetivos de las culturas y de los sujetos. Entonces, la transculturalidad, pensando en esa idea de cambio cualitativo de la interculturalidad, transculturalidad, la categoría de mayor alcance para el análisis de los complejos procesos culturales es la de transculturalidad, que se retoma en la década de los 80 y sigue hasta el momento. Todavía es importante la interculturalidad, todavía. Fernando Ortiz utiliza el concepto de transculturación en 40 cubano, lo que puede considerarse un buen antecedente, brillante antecedente de la transculturalidad
ustedes pueden buscar la obra de Fernando Ortiz sobre el tabaco, donde él trabaja la categoría de transculturación en 1940. Después, segundo, la transculturalidad permite profundizar los alcances heurísticos para analizar los procesos complejos culturales. La categoría aparece en ese sentido en la Carta de la Transdisciplinaridad 94 en Portugal, con método de Arábida, en varios artículos y en el núcleo analítico, en el manifiesto, es un núcleo analítico en el manifiesto de la transdisciplinaridad de Basrab Nicolás. Las características de la transculturalidad, la modernidad y la posmodernidad aceleran los cambios en los procesos complejos transculturales que son inevitables. Lo transcultural tiene dos orientaciones básicas, una que llevaría al dialogismo cultural desde lo ético y otra que conduce a la reproducción de la dominación de la diferencia. El desarrollo de la transculturalidad positiva debe vencer la diferencia valorativa entre las diferentes lenguas y culturas, promover el dialogismo y los procesos de traducción transcultural. En lo transcultural están muchas contradicciones discursivas y los procesos transculturales deben superar el mito Occidente depositario de la ciencia y Oriente depositario de la sabiduría. Aquí paramos también un momento, porque es muy importante destacar que la producción cognitiva está tanto en Occidente como en Oriente, aunque Occidente quiere decir que es el dueño de la ciencia, ¿no? Así pasa la hegemonía de Occidente, decir que la ciencia solo está en Occidente, no es verdad. Como sabemos, las culturas milenarias, como de Asia, ¿no? Todas las culturas milenarias de Asia, las culturas que están aquí en Mesoamérica, en los Andes, las culturas milenarias de África y de Australia, son culturas milenarias en donde el conocimiento se produce tanto como en Occidente, conocimientos tan importantes como están en Occidente y lo que se llama Oriente o lo que llama Boaventura de Souza el Sur. Entonces, y además aquí ya estamos cambiando porque se plantea la diferencia entre conocimiento y saber, ¿no? Muchos hablan de diálogo de saberes. ¿Por qué? Porque plantean el conocimiento es Occidente y la sabiduría está, por ejemplo, la sabiduría de los mayores, la sabiduría en África, en América Latina, que estamos trabajando en el Congreso de Transdisciplinaridad, ya estamos planteando que esa oposición conocimiento-sabiduría no tiene pertinencia, toda vez que planteamos que en todas, en Occidente y Oriente, en todas las culturas hay procesos cognitivos, entonces no hay que separar conocimiento de saber, ¿no? No hay que separar. Y plantear varios tipos de conocimiento. Eso sí, también es importante, no solo el conocimiento occidental. 5, lo transcultural implica la apertura de todas las culturas que se entrecruzan a partir de procesos de traducción transcultural en bloques recursivos. Desde lo transcultural no existe ninguna cultura privilegiada que pueda juzgar a las otras. Lo transcultural es la condición de ser de la cultura, porque siempre han existido relaciones entre las culturas, pero en el mundo actual tiene otros alcances por la globalización, por el desarrollo de la hiperconexión total y una continua circulación. Lo transcultural implica lo unitas múltiples cultural, categoría de Edgar Morin. El lenguaje y la comunicación transculturales pueden hacer posible el diálogo entre todas las culturas, asumiendo la relación recursiva entre lo homogéneo y lo heterogéneo, aspecto fundamental de la investigación transdisciplinaria. Los procesos transculturales se configuran en varias dimensiones, como son traducción, literatura transcultural, educación transcultural, alimentación, comunicación transcultural, turismo, misión transcultural, psiquiatría, enfermería, terapia transcultural, muy importante, psicología transcultural, espiritualidad transcultural, arte transcultural y música transcultural. Esas dimensiones son posibles por el nuevo nivel de realidad del ciberespacio-tiempo, que es la hiperconexión total. La transculturalidad es seductora porque el contacto con el otro, con la alteridad, puede ser posible tanto a nivel personal, pero ahora a nivel sana distancia, ¿no? A nivel mundial, de todos los rincones del mundo en términos digitales. En el mundo donde la heterogeneidad de lenguas, culturas,
ritos, órdenes simbólicos se movimentam cada vez mais com uma maior velocidade por a hiperconectividade, por a existência de sociedades de informação, de sociedades de conhecimento, das revoluções 5G e no ciberespaço-tempo. A outra categoria, já vimos a categoria de transrealidade, a categoria de transculturalidade. Agora vamos ver a terceira categoria, a categoria de transhumanismo, que se opõe a pós-humanismo. Há um pouco de discussão nesses termos, porque alguns colocam o transhumanismo como pós-humanismo, mas preferimos quedar com as propostas que colocam o transhumanismo como o positivo e o pós-humanismo como o negativo. Vamos a ver as premissas. O transhumanismo é a nova forma do humanismo, que permite ao ser humano desenvolver-se em mais alto nível, de maneira cultural e espiritual. É necessário buscar o que há, porque o trans sempre implica, como sabe Nicolescu, o que está entre, através e mais allá. Todo trans, eu prefiro trans, qualitativamente implica esse movimento. Então, é necessário buscar o que há entre, através e mais allá de los seres humanos. Lo que se podría denominar el ser de los seres, como hace Nicolescu. El transhumanismo no apunta a una homogeneización destructiva, como sería esa idea de la producción de los clones, ¿no? De los clones humanos de la película profética de 1984, que planteaba que se iba a programar la producción de los seres humanos para la guerra, para la ciencia, para todos los tipos de habilidades, esa homogeneización del clon, ¿no? Sino a la unidad en la diversidad y a la diversidad en la unidad, que es el unitas multiplex. El transhumanismo aboga por el nacimiento de un nuevo ser humano, que logra recuperar la dignidad, la nobleza, la ética y los mejores valores. Importante reflexionar desde otras culturas ancestrales, em donde esta categoria deveria problematizar-se por existência de outros sujeitos não humanos, uma subjetividade que rompe a fronteira natureza-cultura. Essa ideia de los sujeitos que não são só humanos, que estão na natureza, como sujeitos, está nas culturas andinas, na Mesoamericana, em todas as culturas ancestrais da América, de África, de Austrália, de Ásia. Então, é muito interessante repensar, portanto, na categoria de transhumanismo para poder colocar essa ideia de los outros sujeitos que não são humanos, mas que são sujeitos, não? Que estão em todas as culturas milenárias, pues. O transhumanismo também abre dois caminhos em encruzilhada. O caminho positivo da reflexão crítica sobre o humano para recuperar os melhores valores, as melhores potencialidades do ser humano e lograr lutar e vencer as tremendas contradições e injustiças. O caminho negativo que colocamos no pós-humanismo, essa é a diferença que hacemos com alguns, não? Porque muitos colocam no transhumanismo as características negativas que nós colocamos no pós-humanismo, ligado à subordinação do humano à tecnologia, a las máquinas, em donde o humano perde espaço para as máquinas, a robótica que parece estar vencendo, não? Aí estão todas as películas de ciência ficção e as novelas que se estão trabalhando interessante em termos de que como o robô se humaniza, como o robô pode entender sentimentos e todo o que passa na ciência ficção. E que estamos chegando, não? Em Japão já estão sendo robôs muito próximos a los humanos, ¿no? Pero no creo que puedan tener los sentimientos, ¿no? La dimensión emocional compleja que tiene el ser humano. Todavía no, todavía no. En esta disyuntiva, la transdisciplinaridad aboga por el transhumanismo para lograr recuperar las principales potencialidades del ser humano. Y con eso, desarrollar los procesos transculturales globales en donde prevalezca el respeto, la ética a la alteridad, no solo humana, a la alteridad en toda forma de vida. Quiere decir, a la alteridad, a la biodiversidad, a la alteridad a todos los seres vivos, ¿no?
no solo los humanos. Tercera categoría, la transsubjetividad. Entonces, como había dicho, pasamos de la intersubjetividad a la transsubjetividad. Y en esa categoría es fundamental empezar por la problemática de cómo podemos superar el antropoceno destructivo del entorno de la biodiversidad para lograr un sujeto transdisciplinario que condense todas las capacidades positivas del humano, integrando el tercero incluido y el tercero oculto. Es un desafío importante. ¿Cómo transformar el antropoceno en un sujeto transdisciplinario? El ciberantropo en el nivel de la realidad del ciberespacio-tiempo, pero que consiga conservar las características perdidas y los valores perdidos de la humanidad. Aquí el problema que tenemos es que, podemos decir, el sujeto transdisciplinario para... Hola. El sujeto transdisciplinario para construirse, reconstruirse y poder ser existente, ¿no? No solo un deber ser, sino que ser existente, creo que depende mucho de la educación, pero también depende mucho de los procesos socioculturales, políticos, ¿no? Y económicos, porque no puede ser solo de la educación suelta de los procesos socioculturales, políticos, económicos, históricos, queda perdida, porque solo la educación no puede cambiar la profundidad de la formación de un sujeto transdisciplinario, ¿no? Y que el sujeto digital, o el ciberantropo que planteaba Henri Lefebvre en 1980, que el ciberantropo no sea ese ser humano anónimo, ¿no? Digital que estabelece otras pautas de comunicación. Nunca Edgar Morin y otros plantean el mismo, me acuerdo aquí, Dussel, Morin y otros de la decolonialidad, el mismo Boaventura de Souza, creen que hay que estar relacionado, hay que ser muy importante relacionar y poner los límites a lo digital, porque tiene muchos avances y muchas cosas importantes, pero también tiene muchas cosas negativas, ¿no? Muchas cosas negativas. Hay un ruido. Hola. ¿Cómo cambiar la subjetividad tan compleja de ese siglo con todas las problemáticas que inundan la humanidad, en donde los horizontes todavía están un poco oscuros y difusos, ¿no? Pero tenemos ese desafío. En la segunda década del siglo XXI tenemos ese desafío. Tenemos ya 20 años del siglo XXI y todavía los horizontes están oscuros y impredecibles, categoría muy interesante, impredecibles, imprevisibles. Por lo tanto, hablamos no de multidimensionalidad, sino de transdimensionalidad del sujeto complejo transdisciplinario. Tiene las dimensiones ontológicas, es interesante la ontología en la transdisciplinaridad del ser, la epistemología, lo lógico-gramatical, lo lingüístico-comunicativo, lo semiótico-discursivo, lo psicológico, el inconsciente, lo socio-histórico-cultural-político, lo cognitivo-emotivo. Serían por lo menos 9 dimensiones que están constituyendo al sujeto complejo transdimensional. Cada dimensión, por supuesto, implica niveles, caminos, ¿no? Vectores y trabajo y modelos que hay que saber trabajar para poder abordar esas dimensiones que están en el sujeto, que constituye el sujeto complejo transdisciplinario. Entonces no es tan sencillo, ¿no? Nosotros somos sumamente complejos, como yo digo, complejos, transdisciplinarios y complicados, muy complicados. Entre decir y el hacer y el ser hay mucha distancia. Ahí está el refrán, ¿no? Bueno. Desde la complejidad y la transdisciplinariedad existen ampliaciones importantes sobre la subjetividad. El sujeto es biofísico y psicosociocultural, espiritual también. El sujeto contiene en su funcionamiento una transdimensionalidad que se define por la contradicción, pero en movimientos recursivos, como se visualiza abajo, planteado por Edgar Morin
y que de alguna manera se complementa con las características del sujeto transdisciplinario planteado por Pastor Nicolescu, que están en complementariedad, ¿no? En convergencia. Aí, nesse quadro de recursividade, nós decimos que a recursividade é horizontal, vertical e diagonal, para que vocês vejam que de aí a espiral, não? Aí está uma espiral artística de fundo. Então, o sujeito está em essa espiral entre el sapiens e el demens, em sentido horizontal, vertical e horizontal. Perdão, e diagonal. La transubjetividad implica la relación recursiva sujeto-objeto, transdisciplinarios, ubicados en la transrealidad, que está orgánicamente relacionada con el tercer incluido y el tercer oculto. Transrealidad, que es la sumatoria de los niveles de realidad del sujeto y del objeto. Cuarto, la transdisciplinariedad y los desafíos del mundo contemporáneo, y estamos casi terminando. La perspectiva transdisciplinaria es transcultural, transreligiosa, transnacional, transhistórica y transpolítica, con lo cual puede enfrentar los desafíos de la humanidad, del mundo en el siglo XXI, como son la civilización terrestre, que está cada vez más no civilizada, ¿no? El desarrollo sostenible, que está insostenible, la educación planetaria, que no hay tal. Los sistemas educativos son, exceptuando algunos casos, son bastante inoperantes, el transhumanismo y el poshumanismo, la inteligencia artificial, que tiene esos caminos, escenarios positivos y negativos, las tecnologías destructivas de la humanidad, la salud, un gran problema que podemos recordar, pues ahora lo que todo mundo habla, ¿no? Que es una temata, como decía Edgar Morin y otros en el discurso, el problema de la pandemia es una temata. O sea, no hay un ser humano que conozca, o que yo creo que no existe ninguno que no conozca, porque pasa por lo visual, por orar, por el espíritu, que no conozca el problema de la pandemia, es una temata. Esto sería un objeto discursivo que cruza todos los discursos, todos los campos discursivos. Esa es la categoría de temata que usa Edgar Morin. La igualdad de género, que está totalmente desigual, la pobreza, la destrucción de la diversidad biológica, de la biodiversidad, destrucción continua, el cambio climático que Estados Unidos quiere negar, cosa nunca vista, ¿no? Como digo, quiere negar el cambio climático, las guerras y la violencia que surgen a cada momento, entre otros problemas. La transdisciplinariedad abre caminos de esperanza, abre posibilidades para superar los graves problemas del mundo, de la humanidad, pero encuentra múltiples desafíos por la complejidad y profundidad de los problemas estructurales. La posición epistemológica de la transdisciplinariedad implica no solo impacto en los procesos cognitivos, en la dimensión emocional, sino también en la práctica de la ética, que supone el nacimiento de un nuevo ser humano, como plantea Nicolescu y otras tendencias. Nacimiento de un ser humano difícil, muy difícil, doloroso, complejo, complicado, pero no imposible. En lo cual nosotros que queremos tener responsabilidad con uno mismo, con el otro, con la alteridad y con el mundo, tenemos que pensar, ¿no? Esa es la reflexión que uno tiene que tener desde la complejidad, la transdisciplinariedad, la decolonialidad y la epistemología del sur. O sea, cómo ayudar para hacer esa reflexión que algunos llaman el desarrollo humano, ¿no? O que otros llaman cómo hacer ese nacimiento de ese ser humano que aparece ya en otros movimientos sociales, de ese ser humano que está atado con varias cosas negativas, ¿no? Que tiene muchas contradicciones, ¿no? Demasiadas contradicciones tenemos, que a veces se debe ganar por la competencia, por la envidia, por las cosas individuales, ¿no?
Entonces, ¿cómo hacer ese nuevo ser humano transdisciplinario, complejo, esa nueva humanidad, que sea una transhumanidad y no una poshumanidad dominada por la robótica y por la máquina, ¿no? Y queda para pensar. Y muchas gracias. Debo de compartir. ¿Ok? Gracias. Ahora tenemos preguntas para profundizar, para aprender. Las preguntas para aprender. Paso entonces a las preguntas y los comentarios. Rodolfo Glentón te saluda. Un cariñoso abrazo desde Nicaragua, te menciona. Esta María pregunta, comenta, un desarrollo interesante en cuanto a la interfaz humano-computadora es GP3. Allí la cuestión del lenguaje se vuelve aún más complejo. Y está Marta Lima, que dice buenas noches, que nos escribe también. Y está María de Melo, que pregunta, ¿cómo incluir niveles que van más allá de los niveles macro y micro, los relacionados con el alma, los niveles mítico y simbólico, hablando principalmente de poblaciones milenarias, o las demás que producen estas expresiones en lo que ustedes llaman epistemología TD? Epistemología transdisciplinaria, sí. María, justamente esos niveles de las culturas ancestrales están pasando de la macrofísica a la microfísica, están los niveles de lo simbólico y los niveles míticos y mágicos, ¿no? Y del espíritu. O sea, los niveles de realidad del sujeto están ahí, y se pasa a partir del tercer incluido, que no es tan fácil pensar, ¿no? Ese movimiento de los niveles de realidad que plantea en ese óvalo, los dos óvalos Basarab y Nicolescu, pero yo creo que los niveles del sujeto, de realidad del sujeto, tienen que ir desde la existencia, se puede decir, práctica, cotidiana, a la existencia imaginaria, después de la existencia espiritual, a la existencia mágica, a la existencia simbólica. Por ejemplo, donde las culturas ancestrales es importante, milenarias, justamente la dimensión simbólica de los mitos, ¿no? Muy interesante. Y también cuando se trabaja por varios autores la idea de los mitos en la modernidad, no solo los mitos ancestrales, que tienen otro estatuto, ¿no? Otro estatuto, pero de alguna manera podemos decir que los mitos regresan, hay otros mitos generados, ¿no? De alguna manera, para nosotros los mitos ancestrales parecen un poco distantes, pero hay muchos mitos en el mundo actual, de la modernidad y de la posmodernidad. Pero esos niveles están considerados, por supuesto. Por supuesto. Ok. Rosa María Macías Herrera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el tercer oculto y el tercer incluido? Esa pregunta que hacer no sí puedo contestar, pero esa pregunta que hacer a María, Victoria y a Basarab Nicolescu. Y hay varios artículos. El tercer incluido es que cuando él plantea la fórmula de Lupascu, que dice, hay una lógica binaria clásica donde existe un elemento A y no A, ¿no? Por ejemplo, siempre doy el ejemplo más fácil para comprender de A y no A, que es vida y muerte, que son dos oposiciones, A y no A. Y el tercero, que es el T, es el tercer incluido, que posibilita a partir de Lupascu, que después ligado con la física cuántica, el tercer incluido implica que puede existir A y no A al mismo tiempo. En otro nivel de realidad, de ahí que tenemos la vida y la muerte al mismo tiempo. Y eso existe en varios niveles de realidad en términos de varias religiones, ¿no? Entonces, los vivos y los muertos conviven, tanto en las religiones ancestrales milenarias como en el mismo espiritismo, ¿no?
que dicen que los espíritus están aquí con nosotros, no más que no podemos percibirlo, solo algunos pueden percibir. Entonces, el tercer incluido es eso. Y el tercer oculto, él dice que el tercer oculto, de ahí la dificultad de entender, tiene un libro sobre el tercer oculto, Václav Nicolescu, que está en francés, ya está alguna traducción, nos mandó que él hace como aforismos del tercer oculto. El tercer oculto para él está en la zona de lo sagrado y ligado al arte. Mientras que el tercer incluido está en los niveles de realidad y permite pasar de un nivel a otro, hay que hacer ejercicio, ¿no? Hay que hacer ejercicio y buscar ejemplos. En las investigaciones que buscan ya con nosotros, algunos compañeros están buscando, aplicando eso de tercer incluido. El tercer oculto se aplica al sagrado y al arte, que es, de alguna manera, como lo define Václav Nicolescu, lo intangible, ¿no? Lo sagrado y el arte. De alguna manera sería eso que existe, pero que está intangible. Eso es el tercer oculto. Por eso dice oculto. Está en su adjetivación, ¿no? Ok. María de Los Ángeles Maya González pregunta, ¿cuál podría ser un ejemplo del turismo transcultural? El turismo transcultural es justamente cuando, todos esos ejemplos que son más de casi 12 o 15 que yo encontré buscando durante algunas horas o días en Google. El turismo transcultural es cuando, por ejemplo, se hace itinerarios por varias culturas. No solo por varias culturas transculturales de países, sino que hay turismo transcultural dentro del mismo país, ¿no? Por ejemplo, cuando tú, el hace, y hay grupos de agencia también que hacen aquí en México, cuando dicen, vamos a hacer un turismo transcultural, y pasan por varias culturas, pero ligando. Lo transcultural es ligando, porque lo transcultural está entre culturas, a través de culturas y más allá de las culturas, ¿no? Entonces, lo transcultural, por ejemplo, sería reconocer, por ejemplo, las culturas regionales de aquí de México, las locales, y hay muchas diferencias. Por ejemplo, en los zapotecos de Oaxaca hay muchas diferencias de matices, y muchas igualdades y muchas diferencias. Entonces, los procesos transculturales están a nivel de los países y a nivel entre países y a nivel de todo el planeta. Por eso son procesos en varios grados, ¿no? Lo transcultural. De ahí el turismo transcultural. Eso es. Dice Tatiana Soroquina que ya no habrá turismo, sino transturismo. Ya no habrá transturismo. Sí, puede ser la palabra, puede ser la categoría. Transturismo. María Melo comenta, la epistemología de la decolonialidad y la del sur apuntan a la necesidad de un cambio en la calidad del nivel micro y macro, pero ¿dónde están las cuestiones ontológicas que se encuentran en los niveles que están más allá de los niveles macro y micro mencionados? Y la decolonialidad, lo ontológico del ser, María, estaría en la decolonialidad del ser. Cuando el ser, que es el sujeto, los sujetos, en la decolonialidad, rompen con las estructuras coloniales. Y al romper con las estructuras coloniales, recuperan. Por ejemplo, ahí está, yo decía en alguna conferencia, en la conferencia del Congreso, yo dije que es interesantísimo conocer el discurso del vicepresidente actual de Bolivia, David Choquehuanca. Todos deben leer sus discursos, porque son discursos no de ahora, son discursos de 4 o 8 años. Brillante discurso de la filosofía ancestral aymara quechua, en donde está lo que tú preguntas, en donde él aplica justamente esos niveles a la definición del ser boliviano ligado a los aymaras, ¿no? Entonces, esos niveles que en la decolonialidad y en la epistemología del sur, tú preguntas bien, porque no están explicitados, pero ellos dan abertura cuando dicen hay que decolonizar el ser, el hacer, el saber, el hacer y el poder. Y entonces, a la decolonialidad del ser, que es del sujeto, se alcanza los otros niveles.
más allá del macro, del micro. Ok. Oscar Ochoa te manda felicitaciones. Excelente ponencia. Marta Lima también. Felicidades, Julieta. Muy buena presentación. María pregunta cuál es las relaciones o la relación que tiene lo sagrado con el tercer oculto. Eso plantea Basarab. La relación de lo sagrado con el tercer oculto es esa idea más allá, como dice María, si María de Melo, ¿no? Más allá, María, como tú dices que hay una espiritualidad laica, ¿no? Lo sagrado en el sentido de que en lo sagrado está el espíritu y el alma, que diferencia, incluso Edgar Morin y Basarab Nicolescu diferencian, no está tan fácil, el espíritu del alma no está tan fácil, porque además, si vamos a la religión no puede ser la idea solo de la religión occidental, sino que tiene que ver con las religiones que trabajan lo sagrado en otro nivel, ¿no? En otros niveles diferentes de Occidente. Entonces, el tercer oculto, él coloca que la existencia del tercer oculto está ligada a la existencia de lo sagrado y del arte. Lo sagrado en ese sentido, que está más allá, está en esa supradimensión, ¿no? Y el nivel más alto de la transrealidad. Esa es la idea de lo sagrado. En relación al nivel más cotidiano, ¿no? Al nivel de la comida, porque María de Melo después puede hablar, yo quisiera que hablara ella, porque ella y Victoria tienen un matiz un poco diferente de los niveles de realidad. Tienen una comprensión un poco diferente. Ok. Oscar Ochoa pregunta, desde la hegemonía de potencias como China y su predominancia tecnológica, ¿cómo alcanzar una transculturalidad horizontal si estas potencias detentan los soportes, canales y almacenamiento de la información? ¿Cómo conseguir? ¿Cómo alcanzar una transculturalidad horizontal? Ah, sí. Todavía yo creo que la complejidad que tiene China, tenemos que ir entendiendo y hacer una traducción transcultural, ¿no? Porque en China tiene muchos avances, porque Rafael me decía que yo soy muy defensora de China, yo decía que en todo caso reconozco los errores de China y quedo en todo caso con los errores de China y no con los de Occidente y de Estados Unidos. Pero bueno, más allá de eso, Oscar, la traducción transcultural que hay que hacer de China es que China tiene muchas cosas buenas, pero también tiene muchas cosas malas. Por ejemplo, con lo que tú estás preguntando, no hay horizontalidad. Lo que tenemos allá es una reproducción del autoritarismo milenario de China, ¿no? Y por eso también, fíjate, con ese autoritarismo, China pudo controlar el coronavirus. Porque por autoritarismo, todo el mundo se encierra. Aquí no entra nada ni sale nada. Y controlaron primero que cualquier país, controlaron, ¿no? Pero todavía hay mucho que construir. Yo creo que en términos de su hegemonía que está consiguiendo en varios niveles, incluso la hegemonía digital, hay mucho que construir porque sus caminos autoritarios son complejos. Sí, hay una transculturalidad. Fíjate, como preguntaba a la compañera, ¿qué sería lo transcultural turismo? Uy, en China, tú puedes hacer, no sé, como 10.000 viajes transculturales, de tanta variedad impresionante que hay de cultura y de lenguas, ¿no? De variedad. También en África, ¿cómo no? En África también. En África tiene 50 y pico de países. Una transculturalidad impresionante, ¿no? Gracias. Graciela Sánchez Guevara comenta y pregunta, desde la transdisciplinariedad, aceptarnos como somos y sí construir un nuevo pensamiento, un nuevo pensar, un nuevo hacer. ¿Cómo ves, mi querida Julieta? Muchas felicidades, como siempre eres muy brillante. Te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo decolonizarnos si hablamos la lengua del colonizador, si llevamos en la sangre genes del colonizador? Pienso desde la transdisciplinariedad, aceptarnos como somos y sí construir un nuevo pensamiento, un nuevo pensar, un nuevo hacer. Muchas felicidades, dice.
Gracias, gracias, Graciela. El sujeto, yo creo que sí podemos partir de aceptar como somos, pero aceptar como somos para corregir, porque si reproducimos muchos esquemas del colonizador, reproducimos muchos esquemas equivocados, muchos esquemas dentro de la vida, de las prácticas que tenemos, ¿no? Con uno mismo y con los otros, si reproducimos. Y hay que tener una vigilancia y hay que tener una búsqueda de la construcción de ese ser transdisciplinario diferente, ¿no? Es un desafío, pero es una lucha constante con uno mismo y con el otro. Es una lucha constante. Yo creo que hay varios grupos, varias experiencias de grupos en el taoísmo, en el budismo, en el hinduismo, aunque el budismo y el hinduismo no salvan, ¿no? Todavía, no totalmente el taoísmo, tanto así que hay discusión también entre los grupos hinduistas y los grupos budistas y taoístas también, hay variaciones, pero creo que en esas posiciones orientales religiosas hay avances de grupos interesantes de trabajo con los tibetanos, por ejemplo, de trabajo de cultivar ese nuevo ser, ese nuevo sujeto, que implica una crítica y una autocrítica y una construcción constante. Por supuesto, porque a cada rato caímos, ¿no? A cada rato caímos. Caímos en los esquemas que nos impone el poder, la ideología, que nos impone la dominación. El mismo Oriente también tiene miles de problemas, ¿no? De los sujetos. ¿Cómo no? El autoritarismo asiático está ahí, ¿no? Y eso es milenario. Las guerras entre los países árabes también, los conflictos en África, una locura que no se puede resolver. O sea, que los problemas de la humanidad, por eso el transhumanismo, una búsqueda de un transhumanismo de ese ser humano que tiene que buscar escenarios y caminos diferentes, construir, ¿no? Y ese es un desafío muy grande. Yo digo, a nivel micro y macro, ¿no? Es un desafío muy grande. Gracias. Rafael Mauleón pregunta, ¿cuáles son los obstáculos que dificultan el desarrollo de la transdisciplinariedad en el campo académico desde tu experiencia? En términos de trabajar con la complejidad y la transdisciplinaridad y las epistemologías que hemos visto, las cuatro, ¿no? Las dificultades que yo veo, primero, Rafael, es una dificultad de cambio de perspectiva en términos de la política educativa. O sea, una política educativa, por ejemplo, Iconos trabaja con la transdisciplinaridad, ¿no? El doctorado en comunicación de transdisciplinaridad o complejidad, y otras instituciones trabajan, pero no hay una política educativa, se puede decir, general, que asuma esa nueva educación que está, por ejemplo, muy establecida y sistematizada en los 7 saberes de Edgar Morin. Entonces, la gran dificultad primera es que no hay una política educativa que busque esos caminos, ¿no? Y al no tener esa política educativa, el grave problema es que no tenemos la posibilidad de cambiar currículos, ¿no? Porque entonces, en las diversas universidades, todo el mundo dice, yo soy antropólogo, como siempre comento y me da risa. Y en la ENA se da la locura de decir, yo soy etnólogo o soy antropólogo. Diferencia incluso eso. Diferencia historia de etnohistoria. ¿Qué es eso, pues? Y en otros lugares, por ejemplo, otro más cerrado, el Colegio de México, cada uno en su feudo. ¿Por qué? Porque no hay una política educativa desde la complejidad y la transdisciplinaridad. Entonces, uno puede hacer en escuelas particulares esa política, ¿no? Puede introducir la transdisciplinaridad y la complejidad en su currículo. Sería mucho mejor si introdujeran como el mismo en Brasil. Paulo Freire intentó, pero quedó como decía Lotman, quedó infelizmente en la periferia porque el Estado no asumió su política de vanguardia, pues, educativa, que está en sus libros maravillosos de Paulo Freire y que Edgar Morin reconoce, ¿no? Entonces yo creo que es una lucha, Rafael, que hay que hacer. Nosotros, por ejemplo, estamos luchando ya
hace más de 25 años en la ENA, todavía la lucha es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Los compañeros, algunos con suerte mandan a sus alumnos, con suerte. Gracias. Tessie Mencheli comenta, hoy en un debate sobre ciencia y cultura y en las argumentaciones de académicos de gran trayectoria, escuché lo siguiente de un literato, un biólogo y un etnólogo, que el gobierno presente nos lleva al no laicismo y al oscurantismo por permitir rituales folcloristas en sus eventos políticos, que la diversidad cultural y que el nombrar con nombres prehispánicos algunas cosas es no respetar un Estado laico y es inculcar pensamientos religiosos. ¿Qué opina de esto desde la transdisciplinariedad? Es una pregunta que no, en principio no estoy de acuerdo con el comentario que hicieron, ¿no? Yo no creo que el folclore es negativo o populista, ¿no? En principio, porque al contrario, ni llamaríamos folclore, ¿no? Son producciones culturales del pueblo, o cultura popular, si tú quieres, pero además ni que me gustaría llamar cultura popular ya, porque sería la oposición cultura popular y cultura de élite, ¿no? Entonces, no estaría de acuerdo con estos comentarios en general, no estaría de acuerdo. Me parecen comentarios que es posible, a partir de la transdisciplinaridad, es posible discutir, podemos dialogar, pero son comentarios un poco sesgados, ¿no? Entonces, cuando hay mucho sesgo ideológico, mejor no comento. Mejor dejo así, dejo en stand-by. Sí. Héctor Santanella comenta, muy buena ponencia que nos da más herramientas para comprender nuestra vida. Felicidades. Oscar Treviño Contreras comenta, muchas felicidades, doctora Julieta. La pregunta sería, en el debate del concepto del transhumanismo, ¿cómo diferenciar la propuesta transdisciplinaria al movimiento cultural, intelectual que plantea un cambio radical de la humanidad por causa de la tecnología y que enfatiza la perspectiva evolutiva? En el transhumanismo, Oscar, en el transhumanismo, a diferencia del poshumanismo, es que la tecnología no puede destruir la humanidad, o sea, no puede destruir lo humano como tal, ¿no? O sea, en el transhumanismo, la relación con la tecnología y los avances que permiten la tecnología de la hiperconectividad, del 3D, 4D, del 5G, de la humanidad 5.0 de Japón, que hay varios avances, ¿no? que está habiendo en términos de transhumanismo, es para preservar la humanidad, no para destruir. Es para preservar los valores humanitarios y no para destrucción. Mientras que el poshumanismo sería justamente usar esas vertentes de la tecnología y de los avances digitales para la destrucción de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen, ahora, un ejemplo, ¿no? Que dicen, ahora en lugar de hablar del virus, pasa, como empieza la vacuna, me perdona el ejemplo, empieza a hablar de la vacuna, del DNA, que va a transformar todo, que nos va a transformar en esclavos, que no sé qué, que va a esterilizar a la gente. O sea, esa es la idea de la tecnología, porque incluso la tecnología de la vacuna es increíble, porque una vacuna producida en tan poco tiempo, cuando tardaba 8 o 10 años, es porque la tecnología digital y de la genética, de la complejidad, permitió eso, ¿no? Permitió ese avance en la construcción de la vacuna. Entonces, tienen cosas muy positivas y la tecnología no es negativa en sí, es negativa en cómo es usada, pues. Y como los grandes consorcios o los grandes, ¿cómo se llama? Los grandes centros que dominan, Google, Facebook y todo eso, ¿no? Que dominan los centros que dominan toda la parte digital, ese es el problema. ¿Cómo lo usan, no? Ese es el gran problema, cómo lo usan. Sí. Gracias. Tessie Mencheli dice, felicidades, mi admiración siempre, querida Julieta Haidar. Fermín Monroy Villanueva, saludos, doctora Julieta. Y la pregunta es, ¿consideraría usted que una transmusicalidad condensadora de niveles de la realidad en la actualidad podría
ser un elemento de decolonialidad? ¿Una qué? No entendí. No entendí la categoría. Es que pone transmusicalidad. Transmusicalidad de música. No, dice transmusicalidad. No sé qué se refiere, condensadora. No puedo explicar. Si está ahí Fermín. Fermín, es de música porque él trabaja con música. Fermín, explica la categoría. Sí, es transmusicalidad, fue un dedazo ahí. Transmusicalidad. Si la transmusicalidad puede ¿qué? Ayudar. Puede ser un elemento de colonialidad en la actualidad, una transmusicalidad. Depende. Si tú, como tú estás trabajando la música popular, ¿no? De José Alfredo Jiménez con la música de América Latina, yo creo que sí, y en ese sentido que tú estás trabajando, esa transmusicalidad sería un elemento de aportación a la decolonialidad. Yo creo que sí. En ese sentido, sí. Por supuesto. Pero, por ejemplo, el rock en su momento, cuando se origina, sería un elemento decolonial, porque es un elemento decolonial en el sentido de que el rock iba contra todas las pautas musicales hegemónicas, iba contra todas las pautas musicales. Pero después el rock es absorbido, ¿no? Es absorbido. Ese es el problema de la música, Fermín. Es el problema de que en algún momento las músicas de protesta, igual cualquier producción cultural, en el arte o cualquier otra producción cultural, y con son de resistencia o de reexistencia, como plantea en el cine documental Isabel, ¿no? Que trabajó en su tesis, en el cine documental puede ser totalmente decolonial el documental, totalmente decolonial. Son documentales críticos de Colombia, de Bolivia, de Perú, de México mismo. Entonces, pero después, si son cooptados, pierden su carácter decolonial, ¿no? Son cooptados, pues, muchos movimientos de resistencia y reexistencia. Pero en el caso tuyo sí es un elemento decolonial. Puede ser un... Gracias. Alexandra Martínez Medina comenta que muchas gracias. Raimundo del Olmo Carmona, muchas felicidades, Julieta, querida Julieta. Diana Madrigal Castellanos, ¿cómo transitar de una lógica binaria a un pensamiento transdisciplinario? ¿Podría emplear el concepto de educación transcultural? Gracias por la conferencia. Un fuerte abrazo desde Tabasco. Sí. Transitar de la lógica binaria para la lógica compleja. Hay que trabajar un poco para entender... hay que trabajar un poco para entender cómo salir del estructuralismo y del binarismo, ¿no? Hay que trabajar un poco para entender... cómo ir a la lógica compleja. Eso sí, hay que trabajar. No es tan fácil porque, por ejemplo, cuando dice Edgar Morin que todo es antagónico y complementario al mismo tiempo, que existen al mismo tiempo los contradictorios, hay que estar leyendo mucho a Morin para entender cómo él va aplicando, ¿no? En varios momentos de sus libros. En primer lugar, se puede pasar de la lógica binaria, que es una lógica estructural, una lógica hegemónica, a la lógica compleja, que implicaría justamente lo antagónico y lo complementario al mismo tiempo, así como corresponde en Bacharach Nicolescu, cuando decimos el hay no há. Por ejemplo, el hay no há está el hombre y la mujer, ¿no? El tercer incluido puede ser la transexualidad, el tercer incluido. O el tercer incluido también, el T, también puede ser Ainhoa, también podría ser el ser humano. Hombre y mujer, en otro nivel, T daría el ser humano. O, como género, daría la transexualidad. Entonces, hay varios elementos para pasar de esa lógica binaria a la lógica compleja o la lógica transdisciplinaria. Y el otro comentario que digo que era, hizo dos comentarios, el otro... Ampliarle el concepto de educación transcultural. Sí, la educación transcultural justamente es cuando, por ejemplo, estamos viendo en varios países que yo digo aquí mismo, el PUIC de la UNAM, el programa PUIC de la UNAM, y en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en Bolivia mucho,
en las universidades interculturales que tenían que ser transculturales. La educación transcultural implicaría justamente el respeto a todas las culturas, el diálogo de todas las culturas. Por ejemplo, no solo dar en una universidad los conocimientos de Occidente, sino dar todos los conocimientos de las culturas. Por ejemplo, en las universidades interculturales que deberían ser transculturales, hay alumnos de varios grupos étnicos, ¿no? Entonces, ahí reconocer y dialogar las culturas en sus conocimientos, en todo lo que tiene de práctica cultural. Esa es una educación que lo que llaman algunos intercultural. La mayoría llaman intercultural, pero es transcultural. Debe ser transcultural, ¿no? La mayoría llama intercultural. Gracias. Mucio Israel comenta, querida Julieta, un reconocimiento porque eres un referente para la comunidad que reflexiona en términos de complejidad y transdisciplina. Eres una especie de mamá bruja avatar para intentar decirlo de forma transdisciplinaria. Un referente en nuestra comunidad y muchos te adoptamos como el hogar de sabiduría. En ese sentido, aprovecho tus saberes y los saberes de esta comunidad para reflexionar y cuestionarnos sobre lo siguiente. 1. ¿Crees posible agregar a las 4 dimensiones epistémicas que nos presentas una más? La epistemología feminista. Entiendo que el feminismo es una epistemología cuya acción es la deconstrucción, desarticulación del patriarcado que se ha convertido en una concepción epistémica hegemónica. Y por otro lado, el feminismo plantea una ruptura con el binarismo, particularmente el binarismo construido por el género, para dar espacio, por ejemplo, la performatividad de acuerdo a Judith Butler. Ya, sí conozco la discusión. Muchas gracias por lo que dijiste. Estamos todos juntos. Yo también aprendo mucho de las preguntas, ¿no? Se aprende mucho de la interacción siempre. Cuando doy clase también aprendo mucho. No es unidireccional. Yo aprendo mucho, agradezco también. Las preguntas siempre se aprenden. Ya he oído de la epistemología feminista. Lo único, y varias gente que la defienden, y autores, con Butler también, la Judith Butler y otras gentes, he oído. Lo único que pregunto, porque también hay algunos que plantean una epistemología mesoamericana, por ejemplo, pero lo único que preguntamos a partir de las 4 epistemologías es que uno tiene que preguntar las características para ser epistemología, ¿no? Porque una cosa, uno sería las teorías feministas, que son muchas, el movimiento feminista que viene desde la década de sistematizado y visibilizado, creo que desde 50, si no estoy equivocada, pero bueno, más o menos por ahí, mediados de siglo, puede ser que empezó, ¿no? Después cada vez más fuerte y ahora muy ya presente en todos, ya no está invisibilizado en casi ningún continente. Y es muy importante, entonces, para pensar en la epistemología feminista, que ya está planteada y mucha gente está colocando en sus tesis, yo creo que hay que pensar más y ver qué es una epistemología, nada más. O sea, pensar qué es una epistemología para ver si ponemos el feminismo como tendencias teóricas o una epistemología. Pero sí ya hay propuestas de epistemología. Okay. Gracias. Mucio tiene otro comentario, también otra pregunta. ¿Qué matices encuentras entre la decolonialidad y las epistemologías del sur? Porque podríamos entenderlo como 2 momentos de continuo en la construcción de un saber, conocimiento, diálogo, reconocimiento desde una mirada diferente. Una epistemología del subalterno, como lo dice Spivak, una mirada desde el negro, el esclavo, el trabajador, el subdesarrollado, las mujeres. La epistemología del sur es que tiene puntos de contacto. Mira, en primer lugar, el contexto no importa mucho, pero bueno, importa por las culturas. El contexto de la epistemología del sur está con Boaventura de Souza, que aunque va al sur, o sea, él dice, yo no soy europeo como tal, sino que yo dejo esa posición cultural y voy al sur. Y el sur, como sabe que él mismo plantea, no es el sur geográfico, es el sur cultural, ¿no? El sur en términos de lo no hegemónico, el sur, es lo no hegemónico. Claro, tiene caminos un poco diferentes, tiene categorías un poco diferentes, pero él por ejemplo, ya tiene muchos diálogos con la decolonialidad. Creo que la decolonialidad empezó antes un poco que él, pero
não importa tanto isso, sino que na decolonialidade com esses autores que dijimos de Bolívia, de Peru, de Equador, de Colômbia, e de mesmo Porto Rico, Grossfogel, que está nos Estados Unidos, também falando isso. Nelson Maldonado, também, que vai participar no Congresso de Transdisciplinariedade com nós, também um dos fundadores. Lo importante é o que buscam essas epistemologias, não? Las quatro, de alguma maneira, eu coloquei as características, buscam o pensamento da liberação, o pensamento crítico, autocrítico, o pensamento produtivo, fora da dominação, fora da subalternidade. E nesse sentido, eu creio que tem matizes diferentes, mas tem muitos pontos de contato, não? Muitos pontos de contato. Por exemplo, Boaventura de Souza não disse decolonialidade del ser, del saber, del hacer poder, pero sí implícitamente está planteando también esto, ¿no? La liberación del sur, o sea, la liberación de lo subalterno y de la hegemonía. Y en ese sentido tiene puntos de convergentes, son convergentes. Y esos puntos de la decolonialidad y la epistemología del sur están en diálogo con la transdisciplinariedad y la complejidad, por supuesto, está en diálogo. Bueno, y ya Mucio tiene otra tercera pregunta. Dice, en cuanto al continuum, absolutamente de acuerdo, pero podríamos incluir y no dejar en lo obvio el continuum entre el mundo de los virus, las bacterias, el mundo unicelular al mundo humano, hoy cuestionado por una pandemia. El otro continuum me parece que es el mundo mineral de la tierra y las rocas al humano, que me parece fundamental. Ese es su último comentario. Está bonito porque esse contínuo incluso está na filosofia china, não? Porque, por exemplo, na filosofia china, por os milhões de anos que têm os minerais, eles sacralizam as pedras e põem no jardim essas formações pétreas de China, muito bonitas no jardim, não? Então, esse contínuo, incluso o contínuo do vírus que saltou, há um cuento que depois posso dar a Rafael para que passe a vocês, um cuento do vírus falando como ser humano, que é o grupo de análise de discurso agarrou da internet, muito interessante, depois pode passar. O vírus, e nesse contínuo, não? Quando ele disse, eu saí do mundo animal e fui para o humano, e o humano, que interessante. Vale a pena ler, é um cuento interessante. Gracias. Hugo Angulo Fuentes, saludos a Julieta, Tabasco te extraña. Pregunta, si el tercer oculto tiene relación con las dimensiones espiritual y artística, entonces el tercer incluido, ¿con qué área se vincula? Dice que quedaste, Julieta, de regresar a conocer Comacalco, las ruinas arqueológicas de la cultura olmeca. Sí, muchas gracias, Hugo, muchas gracias. Sí voy a ir, tan pronto me invita a pasar essa conjuntura e vamos de novo allá. Terceiro incluído, a zona de terceiro incluído são várias áreas, porque, como te digo, é o movimento que dá Basarab no óvalo para passar de um nível a outro de realidade, não? Então, o terceiro oculto tem a área do sagrado e do arte, que são as áreas del nivel, en la transrealidad, el arte y el sagrado es el nivel más, vamos a decir, más prístino, ¿no? del ser humano. Vivir el arte y lo sagrado, ¿no? A partir de varias técnicas. Y el tercer incluido está en varios niveles, en varias áreas, porque es el paso de varios niveles de lo económico, de lo político, de lo cultural, e assim, histórico, que se pode ir passando, não? Em termos local, global, vários níveis que se passa a partir do terceiro incluído, em onde há e não há está ao mesmo tempo. Gracias, Juan Antonio Madrid Vargas, muchas gracias, es mucha sabiduría. Mucio comenta, ¿cómo se puede problematizar el transhumanismo para trascender una versión metafísica de la unidad perdida del todo o del uno? O bien pensar que el transhumanismo es una forma de restaurar una nueva
teleología desde una versión de la epistemología del sur, por ejemplo. ¿Qué es el ser de los seres? ¿No es acaso una forma de pensar otra vez la metafísica? Sí, el ser de los seres llegaría a la metafísica. Porque es interesante mucho la idea, la relación que plantea Basarab y algunos otros, como la física cuántica, cuando habla de lo micro y de lo invisible, del quantum, ¿no? Y de la antimateria y del efecto mariposa, que no es la mariposa, que es un complicadísimo de entender el efecto mariposa, que leí un artículo que no tiene nada que ver con la mariposa, pero bueno, una metáfora, ¿no? Todo eso liga, yo leí un artículo que está en Google muy interesante, la ligación de la física cuántica, que es la física, vamos a decir, de anclaje más fuerte con la metafísica, ¿no? La metafísica que estaba antes de la física, por supuesto. Entonces yo creo que estas reflexiones pueden tener puntos de contacto. Lo que sí me gustaría comentar es que la transdisciplinaridad y la complejidad, haciendo la trayectoria y el percurso de la transrealidad y yendo de la realidad de la macrofísica, de lo más visible a lo invisible, no debe perderse en el idealismo. Eso no debe hacer. O sea, esas epistemologías tienen que tener una base no muy idealista, ¿no? No sé si me entienden, pero bueno, eso es que... Sí. Marina Prieto, excelente conferencia. Felicidades, maestra. Teresa Cristina, agradecida por la presentación que invita a la reflexión. Muchas reflexiones y provocaciones que amplían nuestras perspectivas y preguntas. Es necesario repensar y ajustar nuevos lentes en la percepción del sujeto que todos somos. Felicidades. María de Melo comenta, lo más difícil es ejercitar el decolonial que cada uno hace consigo mismo para que yo pueda emerger como sujeto. De acuerdo, María. Estamos en la lucha. Muy difícil. Estamos en la lucha. María dice, muchas gracias, excelente conferencia y las explicaciones. Viene después Tatiana Soroquina. Se puede encontrar dos sentidos contrarios en la interpretación de trans. Uno, atravesar y unir todo lo atravesado. Dos, atravesar y abandonar, negar o lo que fue atravesado. El desarrollo tecnocrático de hoy empieza a dominar y rechaza al ser humano y su cuerpo. ¿Cuál es tu opinión, Julieta? ¿Te quedas optimista? Sí, yo prefiero quedar en la idea justamente del transhumanismo que busca el camino positivo de la tecnología, ¿no? Lo que dijimos. El trans, Tatiana, implica entre, a través y más allá. No es abandonar, sino un continuo, no abandonar. Hay que pensar, está bien tu pregunta, porque también hay que pensar en ese cambio cualitativo del inter al trans, ¿no? Que implica, él insiste mucho en ese movimiento de entre las disciplinas, en la transdisciplinaridad, entre las disciplinas, a través y más allá de las disciplinas, lo que implicaría una tercera construcción, ¿no? Y en términos de la tecnología en relación al cuerpo, yo creo que puede tener camino positivo la tecnología. Muy positivo, por ejemplo, es maravilloso si la tecnología genética pudiera hacer que los ciegos vieran, y están probando eso, es maravilloso. Es maravilloso que pudieran corregir los sordomudos, es maravilloso que pudieran hacer caminar los que no caminan. Entonces, la tecnología genética de la complejidad tiene todas las herramientas para mejorar el cuerpo. Incluso, fíjate, las dos vertientes, ¿no? De la destrucción y lo positivo, lo que tú preguntas. La investigación genética desde la complejidad puede transformar el ADN para el bien o para el mal. O sea, puede dominar el ADN del feto, por ejemplo, para que venga sin ninguna enfermedad y que viva 100 años. Es una maravilla.
creo que vivir 100 años comiendo, ¿no? Y siendo feliz es muy bonito, ¿no? Pero ahí el problema es cómo se va a morir. Entonces, 1984 es interesante la ficción, ¿no? Cómo morir, porque si la genética prolonga la vida para 100 años, imagínate. Pero 100 años sin lentes, ¿no? Sin lentes, sin arruga, así, sin enfermedades. Pero bueno, puede ser muy positivo. María de Melo le comenta a Teresa Cristina que es cierto, ¿no? Que volvemos a la pregunta que puso Patrick Paul en la conferencia del pasado miércoles de cómo percibimos lo que observamos. Fermín Monroy comenta que el Estado es todo menos laico, el Estado impone su propia religión, la dimensión del poder tiene múltiples caras. Arabi Eduardo Soriano dice que dentro de la transdisciplinariedad, ¿dónde podríamos ubicar o mapear el concepto transpersonal? En la transdisciplinariedad no se usa eso, se usa más bien la categoría de sujeto o de ser. Transpersonal no, porque, a ver, esa categoría persona o individuo es una categoría ligada a algunas tendencias de reflexión de desarrollo humano que habla de persona, o de antropología que habla de persona, personalidad, o de la psicología. O sea, hay tendencias en algunos campos cognitivos que ponen persona e individuo, pero la categoría que creemos que puede explicar mejor, ¿no? Mejor lo que somos o lo que no somos, o la contradicción que somos, es la categoría de sujeto. Por eso, la transsubjetividad, no lo transpersonal, sería un poquito más, yo creo que sería una categoría más de mayor alcance, porque la persona como tal es una categoría, persona, personalidad, individuo, son categorías que aparecieron en tendencias psicológicas, antropológicas, pero que después fueron cambiadas por categoría de sujeto. Eso es. Ok, José Luis Valencia dice: buenas noches, felicidades, jefa, aquí presente para que no me ponga falta. Dice, yo quería preguntarte sobre el término de poshumanismo, que recordando a Kierkegaard o Marcuse en general, el movimiento del existencialismo planteaba muy parecido a lo que se expone ahora, pensando que en aquellos tiempos la crisis era muy similar por las guerras mundiales y las revoluciones industriales. El poshumanismo, José Luis, ahora el poshumanismo está ligado fundamentalmente, y como tú conoces, tú has leído también varios trabajos que hemos hablado, el poshumanismo está ligado al trabajo de la tecnología sobre el cuerpo, ¿no? La tecnología sobre el cuerpo humano, en donde estaría el poshumano, por eso el poshumanismo, como el poshumano, que sería no el ser humano que conocemos ahora, sino que sería el ser humano con chips, ¿no? Chips de la memoria, chips en varias partes del cuerpo, como ahora que dicen que te pueden poner chips en los objetos o en tu cuerpo para saber dónde estás, cómo estás, qué sientes, en fin. Ese poshumanismo, otra vez, igual, actualmente, en oposición al transhumanismo, el poshumanismo es negativo, como colocamos, ¿no? En el sentido de que está ligado a la posición de la tecnología negativa sobre el ser humano. Ese sería el poshumanismo ahora, ¿no? Las características. José Luis Valencia comenta, dice, mi segundo comentario es sobre cuando hablaste de lo grande y de lo pequeño, macro, micro, en lo cuántico del cerebro. Stephen Ross, director de la tesis doctoral de Hawking, presentó su trabajo sobre las sombras de la mente, donde propone que la conciencia se daba a nivel cuántico en las neuronas, pero su teoría finalmente ha sido rechazada. No conozco, José Luis. Después me pasa el libro. No conozco esa discusión de cerebro. Después me pasa el libro. Lorraine comenta, ¿qué elementos se deben contemplar para lograr una buena argumentación transdisciplinaria cuando se realiza una investigación doctoral? Y le comenta mis más profundos agradecimientos por esta magnífica conferencia. Le admiro, le agradezco su tiempo y el compartir conocimiento.
Él dice cómo usar la transdisciplinaridad en la tesis. Sí. Pues haciendo un curso con nosotros, haciendo cursos y leyendo, ahí se aprende a hacer la investigación transdisciplinaria. Ya tenemos 30 tesis terminadas y otras por terminar, y vamos a publicar una serie en libro digital de las tesis. Gracias. María de Melo comenta, gracias Julieta, queda claro que en tu discurso que poco a poco nos vamos abriendo y afinando nuestra comprensión de cada una de estas epistemologías de vanguardia que mencionas. También diferenciar bien la epistemología, las ontologías, los enfoques y los conceptos. Marta Lima dice, buenas noches a todos, está muy agradecida por la clase. Graciela Sánchez comenta, para el año que entra, cuando el Congreso sea presencial, que si hay cupo para inscribirse. Sí hay. El cupo es infinito, Graciela. Ahora también puede inscribir para el virtual, no más que el virtual es otro tipo, pero el presencial, tú sabes que el cupo es infinito, por supuesto. No hay límite. Rosa María Macías Herrera, los migrantes... Ay, se me fue ahí. Los migrantes mexicanos frente a una cultura hegemónica como la estadounidense no sería un ejemplo, si sería un ejemplo de transculturalización ante una cultura hegemónica que observa en su cultura originaria. ¿Qué opinas? ¿Mantienen su cultura? No. Los migrantes hay varias generaciones, muchos estudios de migración. Además de los estudios de migración, hay estudios que la migración es como se trabaja, es milenaria, ¿no? O sea, de ahí la migración que Asia viene a América, porque América, o sea, no había aquí, los habitantes de América son asiáticos, definitivamente, y vienen por el norte y por el sur. Pero la migración ahora tiene otros matices. La migración ahora es masiva, es de todos los continentes, por la hiperconectividad, por la posibilidad de migrar y por problema económico, ¿no? Y político, porque si la gente está bien en su país, no creo que se va a trabajar en otro país, porque sí, se va por la cosa económica y por la pobreza, África y todo eso, lo que hizo Europa con África. Y la migración en Estados Unidos es justamente por eso. Igual pasaba con Roma, porque en Roma todo el mundo quería ir a Roma. Y Nueva York es la Roma contemporánea, todo el mundo quiere. Y creo que en Nueva York están ciudadanos de todos los países, creo que no de todos, no, pero de una gran mayoría, vamos a decir 80%, no sé. Y la migración tiene resistencia, pero hay primera, segunda, tercera y cuarta generación de migración. Yo he ido a Estados Unidos, he estado algunos meses en sabático y he visto que la primera generación resiste, pero los nietos, o sea, la tercera generación ya quiere hablar inglés y ya no quiere hablar ni español, no quiere hablar la otra lengua, quiere ser norteamericano, ¿no? Quizás, por ejemplo, y la migración latinoamericana tiene ciertos matices, la migración negra es interesante, de Harlem, muy interesante, ellos resisten mucho más, conservan mucho más sus prácticas culturales, ¿no? La transculturalidad está en que los migrantes en Nueva York están como un ajedrez, hay de todo el mundo, entonces ahí hay una transculturalidad, por supuesto, hay una transculturalidad. Pero no solo de los migrantes, hay una transculturalidad entre todos los migrantes, entre todos los que nacieron ahí, que ya no son migrantes, y es una complejidad increíble de la transculturalidad ahí, en Nueva York. Graciela Sánchez Guevara dice, transpersona también se ve desde la perspectiva teatral, persona, personae. En el arte sí, pero no como categoría sociológica, antropológica. En el arte puede estar. Mucio comenta una pregunta más en cuanto a la realidad, ciberespacio-tiempo, un nuevo nivel de percepción, consecuencia de la interacción del humano con la computadora, no implica, como dice Baudrillard, una crisis de representación y por lo tanto también un continuo entre lo humano y lo digital, como plantea Donna Haraway. Sí, implica, por supuesto, implica cambio esta interacción. Cambio que tiene positividades porque hay una hiperconectividad que no habría si fuera presencial, ¿no? O sea, yo puedo estar en conexión
con las islas Fiji, cualquier isla de allá, de miles y miles de kilómetros. Entonces tiene su ventaja la comunicación, la interfaz ser humano-máquina, pero también tiene desventajas, ¿no? Tiene desventajas porque posibilita muchas pautas comunicativas diferentes, ¿no? Y el sujeto digital que emerge es ese sujeto complejo digital que somos nosotros, es el ciberantropo. Donna Haraway, antes de ellos, yo saco del sombrero a Henri Lefebvre, en un libro agotadísimo y que no se encuentra ni para bajar, estamos buscando con Marco Tulio y no encontramos, que es el ciberantropo, hace ciberantropo. Está para comprar, pero casi no se encuentra. De 80, antes de ellos, es un libro antecedente muy impresionante del sujeto digital y las consecuencias en relación a la tecnología, ¿no? Muy buen libro de Henri Lefebvre. Gracias. Victoria comenta, muchas gracias, Julieta, poco a poco nos vamos abriendo y viendo. Graciela Sánchez Guevara, muchas gracias, dice que te quiero mucho, querida Julieta. Y Lili González, gracias, Julieta, excelente conferencia como siempre. Graciela Sánchez Guevara comenta que está muy agradecida, como siempre aprende mucho contigo, jamás dejaré de aprender, iluminas mi camino en mis investigaciones sobre la agroecología. Y por último, Arabia Eduardo Soriano agradece tus pensamientos que han nutrido ideas. Muchas gracias, doctora, sus ideas. Ok, yo agradezco mucho la participación, para mí fue muy emocionante, siempre emocionante la interacción entre los sujetos, ¿no? Y siempre aprendo, porque las preguntas hacen uno pensar en lo que no pensó y explicar, ¿no? Procurar explicar. Y esa interacción muy productiva, yo agradezco mucho la participación de todos. Gracias, Julieta. Gracias a ICO, nos dice José Manuel Angulo. Muchas gracias a todos por participar. Y bueno, también los esperamos en el Congreso, que se vayan inscribiendo. Así, y se van inscribiendo en el Congreso. O sea, qué bueno que dijiste, que mañana tenemos la Semana de África, miércoles y viernes, y se puede inscribir, no hay cupo para inscribir en el registro del Congreso virtual. Y el presencial tampoco hay cupo. Y el Congreso virtual, ustedes pueden entrar en la página web. Si Rafael o ustedes ponen el chat, sería bueno. La liga de la página web se puede poner para que... Julieta, é África e Nicarágua. Ah, sí, perdón. Perdón. África y América. Muchas gracias por recordar. Es África, la relación África-América. Porque está Senegal, Congo, muchas gracias por recordar. Senegal, Congo, está Fidencio de Maya, Coras y Nicaragua. Este va a ser el diálogo de la decolonialidad entre África y América. Gracias, ya pusieron el link en el chat, ahí esperamos. Muchas gracias, doctora. Pues gracias. Muchas gracias, Julieta, y muchas gracias a todos los participantes, a los asistentes. Y bueno, pues seguiremos viéndonos en el Congreso. Sí, ok. Muchas gracias, Julieta. No, muchas gracias a todos. Chao.